Estamos hablando del desarrollo sustentable de nuestro país y sobre todo de la sustentabilidad ambiental. Como pudimos observar en los testimoniales de las personas que nos hicieron favor de contestar las preguntas que durante la mañana de hoy les hicimos, pues me llama mucho la atención, por ejemplo, un señor que decía que el tema de la ecología o de la sustentabilidad ambiental de nuestro país debe pasar de ser un discurso a una verdadera realidad. También otras personas nos comentaban que falta gran información y también hay un desconocimiento de cuáles son los grandes proyectos y las líneas estratégicas que debe seguir nuestro país para proteger el medio ambiente, pero sobre todo para enfocar esta protección del medio ambiente al desarrollo económico, insisto, en materia local y en materia regional. También otras personas comentaron que los movimientos ecologistas, como los conocíamos tradicionalmente, se han venido transformando y no solamente lo que se busca es la protección del medio ambiente por el propio medio ambiente, sino sobre todo la capacidad de pensar y de imaginarnos cómo en el futuro podemos utilizar de manera más eficiente y eficaz los recursos naturales para que generen nuevas oportunidades de negocio, pero sobre todo para que se traduzcan en mejores condiciones de vida para las familias de las comunidades que habitan en esas regiones. Hoy, como siempre, nos acompaña Alfonso Rodríguez. Alfonso, buenas noches. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Y vamos a platicar con él de diversas estadísticas e información que han generado diferentes organismos internacionales, como es el Programa de Naciones Unidas para la Protección del Medio Ambiente, como es el caso del INEGI en México, como es el caso de la Semarnat, que es la Secretaría de Estado que se dedica a la protección de los recursos naturales. Y para empezar un poco, nos gustaría caracterizar cómo está hoy México en materia de sustentabilidad ambiental. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Alfonso? Pues mira, Tulio, si nos ponen las primeras gráficas, vamos a ver como un comparativo de como diferentes indicadores que tenemos en distintos años, cómo ha avanzado, cómo ha disminuido el tema de contaminación o el tema de uso de vehículos y temas así. Entonces, si quieres, lo vamos platicando para que nuestros amigos lo entiendan. Primero, platicamos sobre el aumento de utilización de plaguicidas en México, que en el 2000 iba de alrededor de 19,000 toneladas de plaguicida a 27,000 toneladas en el 2007. Vemos que casi es casi una cuarta parte, una tercera parte de aumento en 7 años. Se me hace que ha aumentado bastante la utilización de plaguicidas. Luego, el aumento de utilización de vehículos por cada 1,000 habitantes va de 125 en 1990 a 273 en 2008. Y eso que sí, que 2008 estamos hablando de hace casi 8 años, y claramente, como lo hemos platicado en este programa en otras ocasiones, estamos viendo una transformación importante del modelo de crecimiento de nuestro país, donde está concentrado fundamentalmente en las zonas metropolitanas, en las zonas urbanas, y cada vez, ya lo vimos también en otro programa cuando hablábamos de la movilidad, en donde la inversión pública está fundamentalmente concentrada en vías para el uso del automóvil, más que estar concentrada o priorizada en lo que sería transporte público masivo que permita generar una movilidad mucho más eficiente. Pues sí, hoy vemos también que el uso del automóvil pues es una política pública que está representada en el presupuesto. Ahora vas a poder comprarte un coche y que te deduzcan una mayor parte que el año anterior. Entonces, estamos viendo que hay incentivos para que la gente empiece a comprar más coches. Y pues es una de las industrias más bollantes del país. Pues déjame nada más precisarlo, Alfonso, porque leí la nota y entiendo que son para lo que le llaman los vehículos utilitarios, que si mal no recuerdo son vehículos que su valor promedio no debe rebasar los 180,000 pesos. Entonces habla también de un segmento muy determinado de tipo de automóviles que tienen estos incentivos fiscales. Sí, es correcto, es correcto. Luego continuamos con el aumento del consumo de energía en el sector transporte. También pasamos en 1990 de 1,275 a 2,157 en el 2007.
Si nos pasan la siguiente lámina, por favor. Yo nada más quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis. Hoy, por ejemplo, Alfonso y yo tuvimos una reunión con el director general de la Comisión Nacional del Uso Eficiente de la Energía Eléctrica y lo que nos platicaba es que hoy en nuestro país las viviendas se consideran una de las principales fuentes que generan emisiones de carbono hacia el ambiente y fundamentalmente el consumo de energía eléctrica está orientada en los electrodomésticos. De ahí entonces que cuando hablemos de la sustentabilidad ambiental, cuando hablemos de cómo reducir la emisión de CO2 en el ambiente, sobre todo en nuestro país, pues una de las unidades básicas en las que tenemos que trabajar como una política pública, nosotros como propios ciudadanos, es en tener, en primer lugar, electrodomésticos con un uso altamente eficiente en la energía, es decir, que sean altamente ahorrativos, pero que también los patrones de consumo que tenemos como familia, pues también conlleven a que utilicemos menos energía eléctrica y que usemos más eficientemente, insisto, los electrodomésticos que son parte de nuestra vida cotidiana. Sí, tienes razón, porque luego puede ser una práctica que tú tengas una lavadora eficiente o un refrigerador eficiente, pero que tengas la televisión o el radio o alguno de los de otros aparatos eléctricos prendidos todo el día, y entonces confiándote de que tu refrigerador está haciendo el ahorro por ti. Y la verdad es que tenemos que ser conscientes y tener un uso eficiente, no solo que los electrodomésticos sean eficientes en el uso de energía, sino que nosotros seamos responsables y conscientes de que el gasto en energía pues también nuestro. O sea, en conclusión, que sepamos usarlos, ¿no? No solamente es adquirirlos, sino que tengamos la conciencia de usarlos adecuadamente. Exactamente. Y en la siguiente gráfica estamos viendo que no todo es como consumo de energía y eso, sino que también es como decían nuestros amigos de las encuestas, del sondeo, perdón, que pues hay que ser responsable en el tema de sustentabilidad. No podemos aprovechar o abusar, por ejemplo, en este tema ahora que estamos viendo aquí en el primero, como el tema de la pesca, de explotar demasiado nuestros recursos naturales, pues porque van a ser escasos en algún momento. Hoy está en boga el tema del alimento, ¿no? De que somos mucha gente y como que es muy difícil alimentar a toda la población mundial. Y bueno, pues aquí vemos los números del tema de la pesca. En el 2000 se pescaban 1.400.000 toneladas y en el 2007 se pescan 1.700.000 toneladas. Pero también aquí lo que había que apuntar, Alfonso, es que hoy los bancos pesqueros, en donde claramente se puede nutrir de manera importante y satisfacer necesidades de alimentación de grandes familias mexicanas, pues hoy nuestro país no es como otros países, como puede ser el caso de Japón, por ejemplo, en donde la base de la alimentación son los productos del mar. Y eso me parece que en algún momento, cuando en este país se discutía la autosuficiencia alimentaria, incluso hace 30 años hubo un sistema que se llama Sistema de Autosuficiencia Alimentaria, el famoso SAR, se hablaba de cómo se podría reconvertir la capacidad de los aparatos productivos en materia de alimentos, en donde México, que está rodeado de costas, pues tuviera también la posibilidad de que las familias mexicanas consumieran más alimentos de mar. En el siguiente punto hablamos de las emisiones de dióxido de carbono como consumo de combustibles fósiles y vemos que en 1990 consumíamos 276.000 kilogramos gramos de dióxido de carbono y en el 2006 consumimos 492 gramos de dióxido de carbono. Recordemos también, en México tenemos un premio Nobel, que es Mario Molina, y él ha venido planteando en diversos foros que cuando México tenga la capacidad de reducir de manera importante la emisión de dióxido de carbono al ambiente, es cuando podemos contribuir a evadir, o en este caso combatir, el cambio climático, sobre todo el calentamiento de la Tierra. Y si mal no me acuerdo, él hacía una proyección y decía, oye, si nos situáramos en el 2050 y no hiciéramos ninguna acción, la Tierra podría subir hasta 4 grados centígrados. Y eso me parece que ahora que está de moda, porque el 21 de octubre pasado hay una película que se llama Regreso al Futuro, en donde un poco se hablaba de esta visión de cómo hace 30 años se imaginaban cómo iba a ser el futuro. Pues yo creo que si hoy nos plantáramos y dijéramos en el 2015 cómo va a ser el mundo en el 2050, pues tendríamos que ubicarnos y tratar de imaginarnos qué pasaría si este cambio climático realmente se incrementaran los grados centígrados en el mundo, cómo podría subir las mareas en las costas, cómo desaparecían algunas regiones archipiélagas
Y eso lo que nos llama la atención es de que hoy los ciudadanos tenemos que pensar en el presente qué tenemos que hacer para proteger nuestro medio ambiente. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Tulio. Y bueno, pues un ejemplo de lo que estás tú diciendo, de los efectos probables del calentamiento global, pues es el huracán que ahora tuvimos aquí, que casi hace muchos destrozos en la zona costera del Pacífico en el país, que se llamaba Patricia, y que afortunadamente pues no afectó tanto como estaba establecido. Vamos a ver la siguiente gráfica, si son tan amables. Aquí creo que lo que es importante es cómo se llevan a cabo las emisiones de CO2, cuáles son las principales fuentes de emisiones. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Alfonso? Pues aquí, como comentabas, Tulio, el transporte es uno de los principales emisores de emisiones de efecto invernadero. También tenemos como segundo lugar la industria. La industria es una de las grandes contribuyentes a este tema. También en el tercer lugar tenemos la generación de electricidad. Hoy tenemos energía, la generación de electricidad se hace con combustibles fósiles, ¿no? Fósiles y incluso están pensando a volver a utilizar energía nuclear, ese tipo de cosas, como que esas son energías limpias, o otro tipo de energías que son renovables como energía eólica o ese tipo de energías. Vamos a ver la siguiente gráfica que creo que también ilustra cómo hoy México está en el contexto internacional respecto a las emisiones de carbono. ¿Qué nos puedes platicar, Alfonso? Aquí, como vemos en la gráfica, pues estamos viendo que en el contexto internacional México solamente contribuye con el 1.4% de las emisiones globales de dióxido de carbono y derivados de la quema de combustibles fósiles. Y en comparación con otros países, pues por ejemplo, vemos a Polonia, que es el país que menos contribuye. Vemos a Sudáfrica, que es el siguiente. Pero sobre todo lo que tendríamos que concentrarnos es que China, que es este gran aparato industrial, que ha sido uno de los países que se ha negado a firmar el protocolo de Kioto, que tiene como principal objetivo reducir las emisiones de CO2, y también los Estados Unidos, pues son los campeones en estas emisiones, y claramente la reconversión de sus aparatos industriales hoy está en gran discusión, porque eso conllevaría un impacto económico importante para esos países. Sí, hoy es parte de esos acuerdos internacionales en los que China, Estados Unidos y los países como más industrializados y con mayor población, como es China, pues tienen ese reto y ese compromiso, o los otros países tenemos que hacerles asumir el compromiso de ser responsables con sus emisiones de dióxido de carbono. Vamos a ver la siguiente gráfica, que nos parece que también aquí lo que tratamos de ilustrar es cómo es un programa de acción para poder cuidar el medio ambiente. Yo creo que aquí, ¿por qué no nos platicas, Poncho, rápidamente cuáles son como que los 3 elementos que deben integrar bajo un enfoque integral estos programas? Pues sí, aquí en la gráfica estamos viendo que se tienen que llevar a cabo acciones de mitigación. Estas son acciones que llevan en el corto plazo a ir paliando los efectos del efecto invernadero o del calentamiento global, irlo haciendo de la mano con acciones de educación y comunicación. Como veíamos en los sondeos, una persona estaba muy preocupada porque fuera educada la gente y todo el mundo respetáramos el medio ambiente y las leyes. Yo creo que es una gran parte esa indicación del medio. Y acciones de adaptación. O sea, es como la consecuencia de tener un sistema en el que antes, por ejemplo, con la época de la película que tú platicabas, pues a lo mejor no estábamos tan conscientes de los efectos que podía tener el exceso en el gasto, en el consumo de alguno de agua o de luz o del automóvil o del cigarro o de algunas cosas así o de la basura. La basura es uno de los componentes también muy importantes que contribuyen al calentamiento global. Entonces, tenemos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias y a estos nuevos retos que nos pone la madre naturaleza para que seamos conscientes y los ciudadanos tengamos una nueva forma de ver el mundo. Vamos a ver una última gráfica en la cual lo que podemos ver es cómo hoy en nuestro país ha venido avanzando por las entidades federativas para poder establecer realmente programas de acción climática. Y si lo que podemos observar es que fundamentalmente los estados del norte de la República y del centro del país son los estados que han venido avanzando de manera mucho más rápida. Es correcto, Tulio. Y algunos estados del sur también, como Yucatán, Campeche y Chiapas,
también son como estados que han ido avanzando. En realidad, los únicos estados que, o sea, como que sí han avanzado más es el estado de Sonora. Tenemos pendiente ahí estados en la costa del Pacífico que no han atendido bien los temas de acción climática, pero pues vemos que todos los estados están llevando acciones para mitigar estos efectos. Les pedimos una disculpa a nuestros amigos porque está demasiado pequeña las letras, entonces yo creo que les va a costar trabajo lo que ellos están viendo en su televisor. Y finalmente, vamos a ver la última gráfica. Como ustedes saben, cada 2 años se lleva a cabo una conferencia internacional para la protección del medio ambiente, lo que se llama la famosa COP. Hace unos años fue aquí en México, en Cancún, ahora va a ser en París. Y me parece que uno de los propósitos fundamentales que se han planteado en esta próxima convención es que el desarrollo global tenga un carácter sustentable, que sea bajo en carbono y que sea resiliente. Sí, es correcto, y viene acompañado de acciones que pretende impulsar el gobierno de la República en esta materia, en la COP16, en la COP21 que se llevará a cabo ahora en París, y pues es de los 4 indicadores, de los 4 objetivos que vienen ahí, es incrementar la ambición incrementar la misión de la mitigación, atraer proyectos de inversión en temas de esta naturaleza, asegurar los flujos de financiamiento también y promover la adopción de la COP16 para que todos los países y todos los actores principales emisores se comprometan a arreglar este tema. Alfonso, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a regresar con Hilario Valenzuela, presidente de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Sustentable, y vamos a seguir platicando de estos temas. Los invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales y que nos hagan favor de decirnos qué es para ustedes el futuro del desarrollo sustentable en nuestro país. Regresamos.